Muchas veces nosotros podemos llegar a atravesar algunas circunstancias o algunas situaciones lícitas que están en nuestras vidas y que de una u otra manera son acontecimientos inesperados. Son situaciones que a veces, sin darnos cuenta, pueden terminar desequilibrando nuestras vidas y trasladándonos de un estado estable que estamos viviendo o pasando nuestras vidas a un momento de pronto de inexactitud, a un momento de inestabilidad o un desequilibrio en medio de nuestras emociones. Hoy en la mañana contaba que muy temprano en la mañana, cuando a mí me toca predicar, hoy yo me levanto y una de las primeras cosas después de orar y de leer la Biblia es directo a la cocina, poner una olla, una tetera, calentar el agua y hervirlo y preparar mi cafetera para poder tomarme un café. Para mí tomar un café es como orar, hermanos míos. Entonces yo tengo que tomar muy temprano en la mañana un café pasado y ahí estoy lavando mi cafetera, estoy esperando que el agua hierva. Ya está hervida el agua, ya volteo a dejar mi cafetera a un lado, miro hacia la tetera y solamente escucho un ruido muy fuerte, ¡plá! Miro hacia el piso y la cafetera que lo había dejado hace un momento acá está hecho añicos. Para mí fue un momento muy confuso porque esta cafetera para mí era muy especial. Me la regalaron, me la dieron una persona a la que aprecio. Es un modelo muy práctico, es una cafetera en la que tú echas el café, echas el agua y viertes una prensa y rápidamente tienes todo ya un café pasado. No tengo la paciencia para esperar que gota a gota el café se va pasando. Hoy he vuelto a la cafetera de la abuela y he visto una latita acá y ahí eché el café. Eché el agua y ahí estaba estancada el café y no pasaba. Agarré una cuchara y le empecé a sacudir y ¡bum! Bajó todo, pero bajó con estas rastros del café y definitivamente no sabía igual a como me lo puedo preparar en la mañana. Pero en ese momento, de pronto, cuando esto ocurrió, desequilibró mis pensamientos, no sabía qué hacer, apreciaba eso y de pronto viene a mi mente este pensamiento que me dice: tranquilo, hay cosas mucho más importantes en la vida que el que se rompa solamente una cafetera. Y es cierto, a veces sin darnos cuenta podemos pasar de un estado estable, de un estado donde estamos controlando la situación, donde podemos reaccionar de manera adecuada ante una situación inesperada, o a veces sin darnos cuenta pasamos de un estado muy estable a un momento donde nos desequilibramos, a un momento donde no sabemos muchas veces qué hacer. Llegan a veces acontecimientos inesperados a nuestra vida cotidiana que pueden terminar desequilibrándonos y llegar a trasladarnos a una vida de la que muchas veces no sabemos exactamente cómo iremos a parar. A veces una enfermedad inesperada, a veces la partida de un familiar, a veces la pérdida en el hogar de alguna posesión, o de repente usted llega a la casa y encuentra las puertas abiertas, la ventana y todas las cosas tiradas. Usted nunca va a pensar que de pronto ha habido un huracán. Usted sabe que allí ha entrado personas que se han robado las cosas y lo que usted está llegando contento, de pronto esto puede desequilibrarle. Es humano que nosotros podamos de una u otra manera muchas veces reaccionar inadecuadamente, al menos por un momento. Pero la cuestión es cuando esto se perpetúa y cuando esto finalmente nos lleva muchas veces a perder de vista lo que nosotros somos y lo que nosotros finalmente esperamos en Dios. A veces una economía que empieza a zozobrar, a veces una deuda que hay que cancelar, hay que pagar, no viene el dinero, el trabajo ha estado mal, las cosas no han salido bien como esperábamos y de pronto de todo lo que las cosas estaban en control, empiezan de una u otra manera a zozobrar y a desequilibrarse. A veces la soledad de una persona muchas veces lo llevan a tomar algunas decisiones desacertadas, la pérdida, una ofensa, un proyecto futuro, de pronto un pequeño grano que se empieza a convertir en una pequeña bolita en tu cuello y no sabes exactamente qué es. Empiezan tus pensamientos a
a elaborar cosas más complejas, y si verdaderamente esto no es solamente una bolita de grasa, y si esto es cáncer, y si es cáncer me voy a morir, y yo no sé qué voy a hacer, qué va a pasar con mis hijos, y de pronto de todo lo que estás yendo te trasladas hasta un punto tan lejano que puedes terminar lejos de lo que Dios puede estar queriendo hacer en tu vida. ¿Sabe? Es justo en estos acontecimientos donde nuestra confianza se prueba o se contrasta con nuestras creencias. Justo en estos momentos cuando nosotros atravesamos estas situaciones donde la confianza que nosotros tenemos en Dios llega a probarse y contrastarse con nuestras creencias. Yo puedo saber muchas cosas de Dios en el plano intelectual. Puedo tener mucho conocimiento en cuanto a Dios, en lo que Él es, en lo que Él tiene, en lo que Él hace. Pero esto que yo acumulo en mi mente, esto es lo que yo acumulo, este conocimiento, llega a contrastarse de cuánto verdaderamente me sirve, de cuánto verdaderamente me vale y cuánto lo uso cuando realmente atravieso situaciones en las que estas creencias se ponen a prueba. Y ahí está. Ahí nos vamos a encontrar muchas veces con una enorme realidad que probablemente nosotros no estábamos intuyendo y que probablemente nosotros no estábamos esperando. Las preocupaciones que surgen de las necesidades legítimas pueden llegar a desbordarse. Entienda eso, si es que no son canalizadas de la manera adecuada. Las preocupaciones que surgen son preocupaciones que surgen de necesidades legítimas: salud, alimento, seguridad, trabajo, no sé, tantas necesidades legítimas que tenemos como seres humanos pueden llegar a desbordarse y pueden desbordar nuestra vida emocional si es que estas no son canalizadas de la manera adecuada. Dios nos enseña a través de su palabra que no podemos estar siempre de manera inquieta, perturbados, angustiados, sino que cuando atravesamos situaciones similares tengamos que venir a la presencia de Dios y poner delante de la presencia de Dios estas cosas que nos perturban, estas cosas que nos desequilibran. Y dice la Biblia que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a darle a nuestro corazón una mayor estabilidad, le va a traer paz, le va a traer seguridad. Pero a veces en el plano humano, a veces las cosas no funcionan así. Cuando nosotros vemos en la historia de la Biblia, el pueblo de Israel rumbo hacia la tierra prometida caía constantemente en estas situaciones. Ante una carencia que faltaba agua, o ante una carencia que faltaba alimento, o ante un peligro inminente, rápidamente se estaban olvidando de quién los había libertado, de quién los había, con milagrosos portentos, con hechos portentosos, los había sacado de la esclavitud y los estaba llevando a una tierra prometida. Y ellos, ante las situaciones que atravesaban, de pronto se empezaban a olvidar y empezaban a querer regresar al lugar de donde Dios los había sacado ya hace un buen momento. Y estaban empezando a anhelar las cosas donde ellos la pasaban mal, porque esto les traía mayor seguridad. No importa, aunque la pasemos mal, allí hay olla, ahí hay carne, volvamos a Egipto, decían, volvamos a Egipto. Y esto definitivamente les nublaba el entendimiento. Se olvidaban rápidamente de Dios y esto los estaba llevando a enrumbarse a darle rienda suelta a sus emociones que estaban en este momento desbordándose. A veces Jesús tenía que estar haciendo alusión a esta falta de confianza en el pueblo de Israel. En una oportunidad Él habló de los tiempos de Eliseo, cuando existían muchos leprosos, pero ningún judío pudo ser sanado excepto Naamán el sirio. El sirio pertenecía a otra nación, como podemos ver, era sirio. O la viuda Sarepta de Sidón, una sidonia, pudo ser atendida en su necesidad. Y en los tiempos donde existían estos profetas, había muchas necesidades, pero nadie pudo ser suplida su necesidad, excepto aquellos que decidieron creerle a Dios en plenitud. Cuando Jesús está conversando constantemente con sus discípulos, hay algo que constantemente les está diciendo y remarcando de forma constante. Y les dice esta frase: hombres de poca fe. En una oportunidad están cruzando el lago
Y de pronto Jesús, que se había quedado en la orilla, mira que este lago de pronto que entraba en tempestades, en turbulencias, y las olas se ponían bravas. La embarcación con los discípulos estaba en este momento siendo mecida por el viento y por las olas, y Jesús empieza a caminar hacia ellos y va caminando por sobre el agua. Cuando los discípulos ven acercarse a Jesús, empiezan a asustarse porque creen que es un fantasma. Pero Jesús les dice: yo soy, no temáis. Y una vez superado el miedo, estos discípulos le dicen: es Jesús. Y Pedro, el impulsivo, le dice: maestro, si tú eres, déjame que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero al empezar a dar algunos pasos, Pedro empieza a sentir el viento, Pedro empieza a ver las olas, y esto le hace perder de vista a su maestro y empieza a hundirse. Si Jesús no lo toma, Pedro termina hundiéndose. Pero una vez que lo saca, le dice una frase: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto mismo les va a volver a repetir a sus discípulos cuando estaban en una embarcación. Jesús estaba durmiendo y las olas volvieron a levantarse, y los discípulos levantaron al maestro diciendo: maestro, que nos hundimos. Y de pronto Jesús va a levantarse y va a reprender a los vientos y va a empezar a haber una grande bonanza. Pero no va a quedarse así. Jesús va a volver a decirle a los discípulos por qué empezaron a dudar, por qué les faltó confianza ante situaciones que estaban atravesando. Hay dos cosas que yo veo en las Escrituras que asombran al Señor. Yo no sé si hay cosas que puedan asombrar a Dios. Dios lo sabe todo, Dios lo puede todo, y Dios puede exactamente no asombrarse por todo lo que ocurre. Pero cuando yo veo en las Escrituras, hay dos acontecimientos que asombran a Jesús. Uno de ellos tiene que ver con la falta de confianza en su persona. En el lugar donde él nació no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía en él. Pero otra de las cosas que asombran a Jesús es encontrar la fe donde no pensaba encontrarlo. Uno de los hechos que nos narra la Biblia es de esta mujer cananea que adoraba a otros dioses menos al Dios que nosotros adoramos. Y aquí está la mujer y se acerca a Jesús y le dice: maestro, quisiera que por favor sanes a mi hija porque está atormentada por un demonio. Y Jesús, que había venido en su misión solo para atender en este tiempo a los judíos, le dice: no está bien dar de comer la comida de los hijos a los perrillos. Y lo que Jesús estaba tratando de decir es: solo mi enfoque en este momento es atender a los judíos. La Biblia nos narra que después de la fiesta de Pentecostés, todas las demás naciones iban a ser atendidos por Dios. Pero aquí Jesús les está diciendo el enfoque de su misión y le dice: no es lícito dar de comer la comida de los hijos a los perrillos. Y esta mujer, insistiendo y creyendo en quien tenía delante, empieza a razonar con Jesús y le dice: sí, maestro, pero aún la comida que comen los hijos de la mesa y que cae debajo de la mesa, comen los perrillos. Y Jesús le dice: wow, mujer, grande es tu fe, hágase contigo según como creíste. Y la Biblia nos narra que en ese mismo momento su hija fue sanada. Algo que asombra a Dios es no encontrar fe en el lugar donde debe encontrar. Algo que asombra a Dios es encontrar fe en el lugar donde no espera encontrar. Dios espera encontrar fe en su iglesia y le asombra cuando no la puede encontrar. Dios espera encontrar confianza de parte de sus hijos porque lo conocen, porque lo han visto, porque lo han palpado, porque han saboreado sus bendiciones. Pero a veces cuando vienen y atraviesan sus hijos circunstancias diversas, esta fe muchas veces no se encuentra y esto asombra a Dios. O muchas veces Dios puede encontrar fe en personas que ni siquiera se espera encontrar porque adoran a cualquier otro Dios. Pero cuando tienen la oportunidad de poder saber de este Dios, reaccionan de manera adecuada y esperan y encuentran de parte de Dios la respuesta. ¿Sabe, hermano mío? Esto definitivamente asombra a Jesús. Por eso es que cuando estamos leyendo estos capítulos en Mateo capítulo 5, que hoy vamos a desarrollar, y dicho sea de paso, el próximo domingo vamos a terminar esta enseñanza,
nosotros podemos ver aquí algunas verdades en cuanto a la ansiedad, en cuanto a las necesidades legítimas que muchas veces no son atendidas de la manera adecuada y no son canalizadas hacia lo que verdaderamente uno tiene que enfocarse, en la persona de Dios. Sabe, hermano mío, en el capítulo 6 de Mateo, versículo 25. Capítulo 6 de Mateo, versículo 25. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Una de las cosas que Jesús va a hablar en este versículo 25, lo va a hacer de forma imperativa, lo va a dar como una orden. No estén angustiados. Esta palabra afanar tiene que ver con angustia, tiene que ver muchas veces con zozobra. Y lo que Jesús está diciéndole aquí a la gente que le escucha es: no estén angustiados por su vida. Y va a empezar a hablarles acerca de lo que su vida significa en las manos de Dios, de lo que su vida significa en el control del Señor. Y le dice: no os afanéis. Esta palabra no os afanéis puede ser traducida de esta manera: no tengan este mal hábito, o si ya han caído en ello, dejen de seguir de esta manera. Este imperativo presente en el que está escrito puede tener estas dos acepciones: dejen de tener este mal hábito, o si ya cayeron en esto, rompan con este hábito y dejen de estar angustiados y preocupados. Jesús va a hablar de esta palabra porque esta palabra en sus raíces nos habla de un concepto muy interesante: distraído. Cuando uno empieza a entender estas verdades, uno empieza a mirar una necesidad lícita, entra en un proceso. ¿Hay una necesidad legítima en nuestras vidas? Sí, todos tenemos necesidades legítimas. Yo lo voy a encontrar acerca del proceso que eso significa. Primero, usted puede tener una necesidad. Puede ser la salud, puede ser el dinero, puede ser la familia que está atravesando situaciones difíciles, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa. Usted póngale algo que puede ser una necesidad legítima. ¿Todos tenemos necesidad de traer el alimento a la casa? Sí. ¿Todos tenemos necesidad de pagar el agua, de pagar la luz? Sí, si no nos cortan. ¿Todos tenemos necesidad de poder cumplir con nuestras deudas? Sí. ¿Todos tenemos necesidad de una u otra manera, diversas? Claro que sí, son legítimas. Pero cuando estas necesidades no son canalizadas hacia la persona adecuada, esto es Dios, hablando como cristianos, definitivamente esto puede llevar de una u otra manera a una preocupación excesiva. Lo que es una necesidad legítima deja de serlo para pasar ahora a una preocupación excesiva. Yo puedo preocuparme con algunas cosas, claro está. ¿Qué pasaría con mi vida si yo andase despreocupado de todas las diferentes situaciones que tengo que manejar? Sería un irresponsable. Pero una preocupación excesiva ya empieza a uno a dejarle y a perturbarle y a hacer de una u otra manera alejarse de Dios. Cuando uno mira este proceso, una necesidad legítima que debe ser atendida puede terminar siendo una preocupación excesiva cuando no estamos viendo de pronto la solución. Esta misma preocupación excesiva, si nosotros incurrimos en ello, puede empezar a alejarnos de Dios y caer en incredulidad. Esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Aquí están saliendo en el desierto, ahora falta agua, ven que no hay agua por ningún lado, arena por todo lado, y empiezan ahora ellos a angustiarse porque esto los va a perjudicar. Y esta necesidad legítima se empieza a desbordar y termina a ellos finalmente alejándolos de Dios porque empiezan a tratar de solucionar las cosas a su propia manera. Y sabe, esto definitivamente termina siendo una incredulidad. Y cuando nosotros llegamos a ser incrédulos, a alejarnos de Dios, estamos dando la plataforma necesaria para poder incurrir en la apertura hacia cualquier tipo de pecado.
Y ahí estamos listos para empezar a partir y para empezar a hacer algunas cosas que muchas veces no habíamos pensado hacer. De pronto esas decisiones estos se vuelven en decisiones pecaminosas. Una necesidad legítima como el pago de una deuda, cuando uno no puede de pronto buscar la manera de cómo pagarlo, va a empezar a alocarse, va a empezar a desbordarse y va a tomar un préstamo como sea, sin pensar en los intereses y sin pensar en el tiempo que lo tiene que pagar. Y cuando llega a su casa y saca su calculadora y multiplica, de pronto se da cuenta que wow, los intereses son desbordantes. ¿Cómo no había pensado en eso? ¿Y cuántos años tengo que pagar? Y esto que de pronto no ha sido tomado con cautela, no ha sido canalizado con la manera adecuada, empieza a desbordarse y llevarnos a decisiones que a la larga pueden perjudicarnos. Una persona que probablemente está entrando en una soledad, ve que los años van pasando y no encuentra a su compañero o no encuentra a su compañera, en medio de esa angustia empieza a pensar que se va a quedar solo, y por ahí pasa cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer que puede prometerle algunas cosas, y aunque no tiene el mismo Dios que él practica, aunque no tiene el mismo Señor que él tiene, empieza a hacer alianzas con esta persona y termina involucrando su corazón y alejándose finalmente y generando una familia completamente de espaldas a Dios. Ahí usted los va a ver. Usted puede mirar en cuanto a relaciones prohibidas, en cuanto a robo. Yo tengo la historia de Johnny. Johnny es un amigo, o era un amigo. Nosotros le decíamos de cariño Sambo. Era grandazo, él era un piurano. Y Johnny iba a la iglesia ahí donde nosotros íbamos. Él mayormente iba a una iglesia donde congregaba con su madre. De pronto, con la vida que él había llevado, de pronto ahora han pasado ya muchos años de cristiano y de pronto le diagnostican que él tiene SIDA. Él, antes de conocer a Jesucristo, ha llevado una vida completamente disipada. Y ahora Johnny se da cuenta en medio de esto que está enfermo. Y Johnny empieza a desesperarse. Empieza primero a orar al Señor. Y no está muy tranquilo por buscar una situación o buscar una respuesta de Dios. Quiere empezar a hacerlo de una u otra manera. Quiere una solución ya. Y de pronto empieza a ir a estos centros de sanidades. Y Johnny va y acude a cualquier profeta que está viniendo y que promete sanarlo. Johnny sigue con este problema. Pero luego Johnny empieza a desbordarse ya. Y como su confianza en Dios empieza a alejarse, él termina viajando hacia las Guaringas a buscar a un brujo. Parece una broma, ¿no? Pero Johnny termina yéndose a las Guaringas, un hijo de Dios, a buscar un brujo, porque en la Guaringa le dijeron hay un brujo muy poderoso que le podía sanar de esa enfermedad. Johnny se ha ido al cielo ya, hace mucho tiempo atrás. No encontró ningún tipo de solución, pero se fue blasfemando a Dios. Se fue dando la espalda a Dios, a lo que nosotros llamaríamos apostasía. Dándole completamente la espalda a Dios, incurriendo en lo prohibido por Dios para tratar de buscar una sanidad. Esto puede ocurrir en nuestras vidas cuando de una u otra manera nuestras preocupaciones no son canalizadas de la manera adecuada. Usted va a tener una necesidad legítima, una necesidad que usted palpa, que usted sabe que debe ser suplida. Cuando esto no se canaliza de la manera adecuada, esta necesidad se convierte en una preocupación excesiva que lo va a llevar a desbordarse y lo va a alejar poco a poco de Dios y lo va a situar en la incredulidad. Incredulidad insulta a Dios, tienta a Dios. Y cuando usted está en ese plano, usted está listo para darle apertura a decisiones que lo van a llevar completamente hacia el pecado. Hay cosas que ni usted pensaba en poder hacerlas y terminen haciendo. Yo sé que Johnny en su sano juicio nunca hubiera decidido eso. Pero toda su familia insistió y le dijeron vamos, porque ahí han ocurrido algunos casos. Y Johnny estaba tan desesperado con esto que dijo vamos. Pero esto definitivamente ya era una persona que se había alejado ya completamente de Dios, cuando en un principio él estaba amando a Dios. Así somos, así es nuestro corazón, así cambia y así se desequilibra en los momentos menos pensados. Por tanto, mucho de lo que nosotros creemos y mucho de lo que nosotros conocemos de Dios se va a ver probado en el plano de lo cotidiano.
Y nuestras creencias van a ser probadas en medio de lo cotidiano, en medio de nuestras necesidades, cuando finalmente éstas toquen nuestra puerta. La próxima semana desarrollaremos esta etapa y desarrollaremos la manera en cómo tenemos que afrontar. Pero Jesús es muy consciente de que estas cosas suceden en el ser humano. Hay una de las cosas principales que perturban al ser humano y tiene que ver con el dinero y tiene que ver con las riquezas. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando su bolsillo está lleno con dinero o hay algo de platita, usted tiene paz. De una u otra manera usted tiene seguridad. Usted tiene tranquilidad, usted se puede proyectar hacia adelante, usted sabe que va a pagar sus deudas, usted sabe que va a pagar el colegio de los hijos, etcétera, etcétera. No sé si le ha pasado, yo creo que sí le ha pasado, porque es así, el dinero compite con Dios. Dios no tiene nada contra el dinero. Dios lo que sí nos enseña es que el dinero no puede ser finalmente el otro Dios que compita con el verdadero Dios. Pero esa es la sociedad. La sociedad nos enseña que mientras más tenemos, mientras más adquirimos, mientras más nosotros podemos tener y poseer, valemos más y tenemos mayor seguridad. Pero Dios dice que le salen alas a estas cosas, o que el ladrón puede venir y puede robárselas, y lo que a un momento te ha costado tantos años de vida, de pronto puede desaparecer en un cerrar y abrir de ojos. ¿Sabe? Jesús va a hablar acerca de esto porque el dinero muchas veces desequilibra a las personas. Y en el versículo 24, Él va a hablar acerca de lo que puede causar en nuestro corazón cuando el dinero es una constante preocupación. Dice el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas compiten siempre con Dios. Las riquezas de una u otra manera nos dan seguridad, nos dan proyección, nos dan tranquilidad, nos dan aún protección. Pero Dios dice claramente que estas riquezas de una u otra manera también van a exigir del ser humano lealtad. Y Dios dice, no puedes tener lealtad dividida. No puedes decir a mí que me amas de forma intensa y decir también que a las riquezas le amas de forma intensa. O vas a amar a una y vas a menospreciar a la otra, o vas a amar al otro y vas a menospreciar al otro. No puedes servirlos a los dos con la misma intensidad, con la misma lealtad, con la misma devoción. Lo segundo que puede causar la preocupación excesiva en el dinero es que muchas veces oscurece el sentido de nuestra vida. En el versículo 22 y el versículo 23, Jesús habla acerca de lo que percibimos como importante. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu percepción es la correcta, todo tu ser tendrá percepciones correctas. Pero si tu ojo es maligno, todo tu ser, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Las riquezas pueden terminar oscureciendo el sentido de nuestras vidas, vendiéndonos la idea de que es tan importante y de que es algo que no podemos nosotros prescindir en algún momento. De tal manera que cuando estas faltan, muchas veces pueden llevar a desequilibrarnos y a tomar decisiones que pueden ser fatales para nuestras vidas. Lo tercero que Jesús habla y que pueden causar las riquezas en nuestras vidas es que muchas veces confunden nuestros valores. El versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y la pregunta es a todo esto, ¿qué es primero o qué es principal? ¿El alimento o la vida? Pregunto de otra manera, ¿usted puede vivir sin desayunar a veces? Algunos no, definitivamente. ¿Pero usted puede vivir a lo largo del día sin haber tomado desayuno? Sí. ¿Y a veces no haber almorzado? Sí. Más importante que poder comer en ese momento es tu vida, porque es tu existencia la que finalmente es lo que más importa, dice Jesús.
Pero a veces cuando nuestros valores están cambiados y perturbados, ponemos como más importante la comida que la misma vida. Y Jesús hace otra pregunta, o lo dice de otra manera: ¿qué es más importante, el cuerpo o el vestido? ¿Puedes vivir sin vestido? Sí puedes vivir. ¿Puedes vivir sin cuerpo? No, si no tienes cuerpo hace rato que estás muerto, ¿sí? Y de repente nadie te ha avisado. Pero nadie puede vivir sin cuerpo. Pero sí podríamos vivir sin vestido. Ahora, usted no necesariamente va a necesitar cosas. Con tal de ponerse un buzo, un polo, de una u otra manera está listo. Pero sabe, hermano mío, muchas veces las riquezas perturban nuestro concepto de lo que es valioso en la vida. Y esto definitivamente, cuando nosotros vemos de esta manera y estamos preocupados de forma excesiva por las necesidades que tenemos, tarde o temprano podemos terminar perturbándonos y podemos terminar alejándonos de lo verdadero. Ahí van a estar las peleas en el hogar, ahí van a estar las diferentes situaciones, ahí van a estar las cosas en las que te digo, no me dice, no me dijiste, ¿por qué usas esto? ¿Por qué compraste esto? ¿Quién te ha metido que te metas en este préstamo? ¿Quién te ha autorizado que compres esto? Etcétera, etcétera. El dinero puede traer una preocupación excesiva cuando nuestro enfoque en el dinero es el inadecuado. Lo segundo que Jesús va a hablar y que también puede perturbar nuestra existencia tiene que ver con las necesidades básicas: alimento, vestido. Y sabe, el versículo 27 nos dice acerca de una gran verdad. Dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay realidades que nosotros no podemos cambiar. Hay realidades en la vida del ser humano que nosotros no podemos de ninguna manera cambiarlo. Y esta es una de las primeras realidades que Jesús dice: por más que te angusties, por más que grites, por más que supliques, tú no puedes cambiar esto. ¿Cuál es esta realidad? Añadir a tu estatura un codo. No está hablando de ponerte un taco y ser más alto. Cuando los judíos hablaban de añadir a su estatura un codo, estaban hablando de añadirle a tu existencia una hora más, un minuto más. Nadie, por más que se preocupe, puede decidir no morir el día que tiene que morir, porque no somos dueños de la vida. No somos dueños de la vida. Y es algo que recordábamos en la mañana. Hace unos meses atrás se fueron dos periodistas deportivos, ¿sí? Uno era bien conocido y otro que se fue Efraín Treyes. Yo recuerdo mucho a él por los conceptos que él tenía. Pero una de las cosas que me marcó de él y me empezó a hacer reflexionar con mi esposa acerca de la partida de este hombre es que el día que él estaba en su velorio, llegaron los fondistas. Personas que tienen la afición de poder salir a correr, de poder salir a trotar. Él era un hombre que le gustaba trotar. La ciencia dice con 10 minutos diarios que usted le dé ejercicio a su vida, la circulación y su cuerpo van a estar muy bien y usted puede vivir muchos años. Pero Dios dijo otra cosa en cuanto a este hombre que tenía la costumbre de salir a correr, de tener su cuerpo saludable. Dios dijo: hasta aquí no más quedas, nos vamos esta noche. Y era una persona que salía a correr y tenía esta afición y murió del corazón. Eso es lo anecdótico, que nadie puede morir antes ni después de la hora que le toca. Y esto es lo que Jesús dice: por mucho que te preocupes, por mucho que te afanes, por mucho que te angusties, tú no vas a poder añadirle ni siquiera un minuto a tu vida. Y a veces estamos angustiados ante una situación así. Una enfermedad que nos diagnostican, algo que empieza a salir la mancha en la cara y cosas por el estilo, pueden terminar desequilibrando nuestras vidas. Lo segundo que podemos ver aquí es que añadirle más preocupación a las preocupaciones que ya tenemos no es algo sabio, es algo grotesco. Versículo 34 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando uno mira acerca de lo que la Biblia nos enseña,
uno va a darse cuenta que cada día tiene su propio afán. El versículo 34 dice: no os afanéis por el día de mañana. No te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Cada día que nosotros tenemos viene con sus propias preocupaciones. Dígame sí o no. Sí. Personalmente, como padre, desde las 6 de la mañana estamos levantados y una de las primeras preocupaciones es qué le vamos a hacer de lonchera esta vez a los chicos. ¿Qué van a tomar de agua? Hoy hay que levantarlos ya porque tienen que cambiarse. Y estamos correteando a esa hora de la mañana mientras nuestros hijos todavía están descansando. Y luego estamos tratando de salir volando porque luego, una vez que parte la hora, ya no hay nada que hacer, o los pueden regresar y puede cerrarse la puerta y ellos van a regresar del colegio. Y estamos preocupados en no llegar tarde y tenemos que volar y tenemos que manejar o tenemos que tomar una moto, porque son esas preocupaciones ya de por sí cotidianas. Ya de por sí cada uno de nosotros tiene una preocupación cotidiana. Añadirle una preocupación más a las que ya tienes definitivamente no es algo aconsejable, es grotesco. Es lo que dice Jesús. Cada día ya tiene su propia preocupación. No puedes añadirle, bástale a cada día su propia preocupación. A veces estamos pensando, ¿y si no resulta? ¿Qué va a pasar con la bebé? Ay, yo la veo hacia la bebé. ¿Con quién se irá a casar? Ay, Dios, cuando tenga 15 años, ¿qué va a pasar con ella? Y andan angustiados. Cada día tiene que tener su propio mal. Cada día tiene que traer su propia preocupación. Que si no, y si nos metemos en este proyecto, y si no lo podemos pagar, ¿qué va a pasar? De repente nos embargan y de repente vamos a pasar una vergüenza. Mejor no nos metamos. Y de pronto terminamos abortando un proyecto que puede ser muy bueno porque hay preocupaciones que no necesariamente tienen que estar ahí. Uno no está diciendo que no deje de ser cauto. Tiene que ser cauto, tiene que calcular ciertos costos. Pero cuando las preocupaciones son excesivas y lo desubican de lo que es verdadero, tarde o temprano esto puede llegar a afectarle. Y lo tercero y último, hermano mío, ¿sabe a veces por qué nos estamos preocupando en demasía? Porque muchas veces consideramos a Dios desde solo un ángulo. Aquí cuando Jesús nos habla de este Dios, definitivamente estamos a veces presentando a Dios desde el ángulo de creador. Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 28, ahora Jesús va a usar otro ejemplo, ya no las aves, sino los lirios. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Luego Jesús va a pasar a la hierba del campo. Versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Dios es mi prioridad, cuando los deseos de mi Señor concuerdan con mis propios deseos, cuando los planes y el concepto que Dios tiene de lo correcto concuerda con lo que es correcto para mí, cuando lo justo es justo para mí, definitivamente yo estoy de acorde a lo que Dios piensa. Estoy buscando no solo a Él, sino también su reino. Cuando Jesucristo es el Señor de mi vida y lo acepto en mi vida y acepto su perdón, estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Aquí pareciese que Jesús estuviese diciendo, vétete a un ministerio en la iglesia, sirve en la iglesia de alguna manera. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que tienes que estar de la misma manera en la que Dios piensa y la que Dios obra. Tu corazón y tu óptica tienen que estar en la misma situación. Y cuando estas cosas concuerdan con mi Señor y mi relación es boyante y mi relación, aunque no es perfecta, es constante con Dios, yo puedo estar confiado de que Dios sabe mis necesidades.
Y es por eso que Jesús lo presenta aquí como a un Dios creador, pero también nos deja ver la manera en cómo debemos percibir a Dios, a un padre, a un papá. Dice el versículo 26 en la última parte, dice: y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En el versículo 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando enfocamos a Dios como un papá y no solamente como un creador, nos acercamos mucho más gratamente y podemos tener mayor confianza en las necesidades que surgen en nuestras vidas. Los que son papás definitivamente deben saber lo que es suplir la necesidad de sus hijos. ¿Sí? Los que son papás de una u otra manera o han criado hijos pueden saber exactamente lo que es vigilar y saber exactamente qué necesitan mis hijos. Y aunque ahora ya no pueden ser pequeños y son grandes, uno sabe exactamente de qué manera interactúa con ellos y en qué momento te necesitan. Personalmente yo tengo un hijo que cuando se levanta quiere leche, y cuando atardece el día también quiere su leche. Y yo estoy ahí paseando en la cocina, a veces abro la despensa y veo que queda ya un solo tarro de leche. Y wow, yo miro y me acuerdo de mi hijo. Y yo digo, es tiempo de comprar más leche, porque él se va a quedar sin leche. Ahora yo estoy mirando la leche y no corro a mi hijo, le digo: hijo, por si acaso solo queda un tarro de leche, pero no te preocupes, yo lo tengo todo controlado. Dentro de poco voy a ir y voy a traer leche y voy a llenar la despensa, y tú tranquilo nomás toma tu leche. Yo no le digo nada, es más, ni siquiera tiene por qué enterarse. Yo soy el papá. Y yo no tengo que decirle si dentro de un momento pienso comprarle más leche o no, pero sí sé que lo necesita. O mi otro hijo, yo puedo escuchar que sus zapatos no le están entrando. Yo no le estoy diciendo: muy bien, hijo, no te preocupes, pronto te voy a comprar tu zapato. No, yo solamente sé que mi hijo tiene una necesidad. Ya debo estar pensando en el momento y cómo voy a hacer para comprarle un zapato. Así es a veces. Mi hijo no sabe si yo estoy preocupado o no y que tengo que pagar la mensualidad del colegio. Simplemente se lo pago. Y no le digo: hijo, por favor, estudia mucho porque te acabo de pagar tus estudios. No. Sé que es mi obligación y sé que yo debo atender esa necesidad para que él pueda estudiar tranquilamente, para que no lo paren en la puerta. Y estoy vigilando por sus necesidades. Y aunque no voy a ir y voy a encararle y voy a decirle, yo claramente voy caminando a su lado y voy sabiendo las necesidades que tiene. Hay cosas que no le voy a dar porque sé que no son necesidades, son antojos, son deseos. Y sé que hay cosas que lo pueden destruir si empiezo a dárselo temprano. Así que digo, mejor no. Pero sé claramente que tiene necesidad y voy a hacer todo lo necesario para suplir esa necesidad. Su madre va a estar mirando y vamos a estar conversando porque tendremos que suplir esa necesidad. Así es Dios. Así es Dios. Cuando uno solo mira a Dios como un creador, lo mira desde lejos. ¡Wow! ¡Qué hermosas las estrellas! Dios lo ha hecho. ¡Wow! Mire esos pájaros, ¡wow! Mire esos patos, mire esas plantas, mire esos peces. ¡Wow! Dios, qué creativo. Pero lo miras desde la distancia. Pero Jesús dice: tu Padre celestial sabe de qué cosas tienes necesidad. Dios sabe exactamente qué atravesamos. Dios sabe exactamente cuáles son nuestros temores. Dios sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios como un papá, podemos estar confiados. Podemos estar confiados llevándole nuestras cargas. De repente ese hijo que te perturba, de repente ese familiar que se enferma, de repente esa deuda que viene a tu vida, no sé, de alguna u otra manera hay algo que siempre va a tratar de desequilibrarnos y son necesidades que son legítimas en medio de nuestras vidas. Lo mejor que podemos hacer es no solo completar y mirar a Dios desde un ángulo, sino completar el espectro. Dios como papá, Dios como creador y sustentador de su creación. Y esto nos va a permitir andar en paz. Y esto nos va a permitir llegar a su presencia y decirle: papá, estoy atravesando estas situaciones. Papá, me siento de esta manera. Papá, necesito estas cosas. Papá, mira que estoy pensando de esta manera, mira que pienso que ya no doy, mira que ya no encuentro un trabajo, papá, mira que tengo que pagar esta deuda, papá, mira que mi hogar se está deshaciendo, papá, mira este hijo o esta hija que está caminando de esta manera. Y en lugar de desbordarme,
Y en lugar de desviarme de este Dios que me llama, yo puedo confiar en este Dios y puedo venir con estas necesidades legítimas que tengo. Y en lugar de caer en incredulidad y hacer las cosas a mi manera, yo puedo venir a mi Señor y contarle exactamente cómo me siento y qué necesito. La Biblia dice en el Salmo 139 que aún ni siquiera está la palabra en nuestros labios y Dios ya sabe exactamente qué necesitamos. Jesús dijo: ¿qué papá que tiene un hijo y que su hijo le pide pescado le va a dar una serpiente? ¿Alguno de ustedes le daría una serpiente a su hijo para que mastique? No creo, no creo. ¿O qué papá dice, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra para que se la coma? ¿Alguno de ustedes hace eso? No creo que hayamos llegado a tanto, ¿no? Definitivamente no. Jesús dice: y vosotros, siendo malos, siendo pecadores, hacen buenas cosas por sus hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos hará buenas cosas a los que se lo pidan. Y aquí está la idea. Aquí está la idea. Cuando aprendemos, cuando aceptamos que vamos a atravesar situaciones difíciles, cuando aceptamos el hecho de que tarde o temprano estaremos atravesando necesidades que son legítimas y que deben ser atendidas, rápidamente tenemos que canalizarlo en la dirección correcta. Cuando eso no sucede, usted va a alejarse poco a poco de Dios. Esta necesidad se va a convertir en una preocupación excesiva. Esta preocupación excesiva le va a hacer desconfiar de Dios y lo va a volver una persona ajena a Dios, teniendo a Dios como su Señor. Y al volverse incrédulo y desconfiar de Dios, usted está listo para incurrir en situaciones y en decisiones que lo pueden terminar hundiendo. Así que, si usted de pronto está desanimado o está atravesando alguna situación, vuelva a su Señor. De repente, si usted insiste en conocer a ese Dios de esta manera y usted está atravesando momentos y cree que Dios le va a responder, continúe, siga con su Señor. La próxima semana vamos a seguir desarrollando este tema, pero ahora ya hemos culminado. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este tiempo.